El cristiano tiene una batalla espiritual. Batalla espiritual del cristiano, basada en Efesios 6, del 10 al 20, es la lección que vamos a estar compartiendo. El cuerpo de Cristo en esta tierra es la iglesia de batalla. Esto es porque es la iglesia que hace la batalla espiritual para salvar a los que son esclavos del diablo y que cumplen la evangelización mundial, que es la voluntad de Dios, hasta que el Señor regrese por segunda vez. Esa es la batalla del cristiano. Hoy muchos están haciendo la batalla espiritual, se cierran en el lugar, están atando y desatando al diablo, pero nosotros necesitamos conocer cuál es la verdadera batalla del creyente y cómo se lidia esta batalla. El diablo está vencido porque el Rey de Reyes y Señor de Señores lo destruyó ya. Y nosotros vencemos al diablo mediante la oración conforme al pacto y el movimiento de la palabra, que es precisamente esto: compartir a Cristo entre nosotros y a todo el mundo. Satanás opera aún ahora para estar oponiéndose a Dios. Él no quiere que usted crea. Él le va a dar cansancio, él le va a dar sueño, él le va a entretener su mente. Él no quiere que usted crea. De esta manera se opone a Dios. Él va a poner dificultades en el cristiano para que el cristiano no avance con el evangelio. Satanás será juzgado al final, pero opera hasta el día del juicio. Y vemos en Mateo 25, 41 que al final va a ser echado al infierno. Está apoderándose de los no creyentes y obra a través del mundo y lo carnal, arrastrando a las personas tras sus deseos, tras su corriente, para que las personas permanezcan esclavas a él y bajo la ira de Dios. Opera como el padre de los no creyentes y atrapa sus vidas para que sean sus siervos. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso muchas veces usted hace cosas que ni siquiera quiere hacer y vuelve y las hace, porque está esclavo y subyugado al diablo. En Hebreos 2:15 dice que vives esclavo toda la vida por el temor de la muerte. El diablo utiliza acechanzas para derribar a los creyentes y ataca a los creyentes también. Ataca a los creyentes con incredulidad. Anda como león rugiente, enemigo de los creyentes, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben cómo el diablo devora a un cristiano? Cuando el cristiano se calla y no comparte el evangelio de la Biblia. Está buscando a quien devorar. ¿Cómo te hace tropezar? ¿De qué manera te entretiene? ¿De qué manera evita que tú compartas el evangelio? ¿Cómo puede robarte el tiempo? El diablo está buscando a quien devorar. Hace tropezar a los creyentes con el pecado y los acusa delante de Dios. Apocalipsis 12:10. Debemos recordar que para hacer tropezar a los creyentes lo hace con lo bueno. Te enreda. Así lo trató de hacer con el Señor Jesucristo, dándole pan. De una manera muy espiritual, llevarlo a lo más alto y decir: tírate que Dios te va a cuidar. Y aún con cosas que aparentan ser buenas, trata de enredar y confundir a los creyentes para que no cumplan la voluntad de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás, los espíritus inmundos y las huestes de maldad. ¿Cómo podemos tener victoria entonces? En esta batalla espiritual, ¿cómo tenemos victoria? Dios nos manda a ponernos toda la armadura y compara la armadura del soldado romano con la vida espiritual del creyente. Y así describe toda la armadura, describe el yelmo, que es el casco, describe todo lo que cubre el pecho, la coraza. Cuando habla de los lomos, no es de los lomos como nosotros lo creemos, sino que los lomos para ellos era la cintura, el cinto de la verdad. Y así va describiendo cómo se vestía un soldado romano. Y Dios nos aconseja que nos vistamos
con la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo en la batalla que lidiamos. Solo podemos tener victoria si nos fortalecemos con la fuerza y el poder de Cristo. Solo Jesucristo es el verdadero Rey que derrota a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo venció la potestad de Satanás. Por eso debemos confirmar que aquellos dentro de Cristo no tienen necesidad de temer. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo, venció al príncipe de este mundo. Juan 16:33. Le dio toda potestad a los creyentes para vencer a Satanás. Lucas 10:19. Por lo tanto, si los creyentes hacen la lucha espiritual para resistir a Satanás, tienen victoria. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dijo el Señor: vete, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo podemos ser fortalecidos dentro de ese poder y esa fuerza? Dios nos dice que nos pongamos la armadura. Voy a leer en Efesios 6. Efesios 6:13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando nos dice los lomos ceñidos con la verdad, nos habla del cinturón que usaba el soldado, que para almacenar la espada, y al mismo tiempo fungía un papel fundamental cuando se tenía que expulsar fuerza. Así que apretaba la cintura, pero además en ese cinturón llevaba la espada del Espíritu. En la batalla espiritual debemos tener puesto el cinturón de la verdad de Cristo para que podamos tener la fuerza necesaria para la guerra espiritual. Por tanto, debemos tener el cinto de la verdad, y la verdad en la Biblia es una y es absoluta, que Jesús es el Cristo. Y creer que Jesús es el Cristo es que todo ha terminado. El Señor lo resolvió todo, lo hizo así, consumado es, y murió. Ya, consumado es, se acabó. Inclinó la cabeza, dice, y entregó el Espíritu. Ya lo terminó, lo resolvió. El Padre, confirmando que verdaderamente ya se terminó, lo resucitó al tercer día. Y ahora lo ha sentado a su diestra y lo ha puesto sobre todo nombre. Le ha dado un nombre sobre todo nombre. Porque realmente Él resolvió el problema. Y esta es la verdad absoluta, la cual ajusta nuestra cintura. Dice que nos pongamos la coraza de justicia. Es la coraza de la justicia de Cristo. Era el peto que se ponían delante los soldados para protegerse el pecho. Esta es la justicia de Cristo. No es que seamos salvos por nuestra justicia, sino que siempre debemos tener el agradecimiento y la emoción por la gracia de la salvación. Romanos 3, del 20 al 21. Por su gracia Dios nos ha justificado y nosotros estamos revestidos con la justicia de Cristo. No es que nosotros hayamos hecho algo, no es que nosotros lo merezcamos por nuestro esfuerzo humano, sino que nosotros hemos sido cubiertos con Cristo, con su justicia, y esa es nuestra coraza. La verdad del cinturón y lo que protege nuestro pecho es la justicia de Cristo. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies más hermosos son aquellos que anuncian las buenas nuevas
las buenas noticias, el Evangelio. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Había una buena noticia en el Antiguo Testamento. El Cristo viene a resolver el problema del hombre. Cuando Él venga, restaurará todas las cosas, nos aclarará todas las cosas, nos unirá al Padre nuevamente, nos liberará del enemigo, limpiará nuestra inmundicia. Esas son buenas noticias. El Cristo va a hacer esto. Y el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el Cristo. Por tanto, se cumplió la promesa de Dios, se cumplió la palabra. Este Cristo vino y resolvió el problema del hombre. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Esa es la buena noticia. Por tanto, el prepararse para compartir este Evangelio a toda persona en cualquier momento es el calzarse con el apresto, es estar preparado para dar este mensaje. Isaías 52:7. El escudo de la fe, lo que puede apagar todos los dardos de incredulidad del maligno, toda la incredulidad que él le lanza al creyente, tratando de que no escuches la palabra, tratando de que no compartas el Evangelio, tratando de que te preocupes por lo que no tienes, cuando Dios se ha hecho cargo de todo lo nuestro. Cuando Dios sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad antes que se lo pidamos. Cuando la palabra aún no está en nuestra boca, ya Él la sabe. Cuando Él conoce nuestro levantar y nuestro sentar. Cuando Él nos dice, no te afanes ni atormentes, por qué vas a vestirte, o qué vas a comer, o qué vas a beber. Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. Y Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Pero aún en toda esta verdad, Satanás trata de poner la duda en nosotros y lanzar la incredulidad. Y lo que nosotros nos ponemos entonces es el escudo de la fe. Es creer que Jesús es el Cristo, que en la cruz resolvió todo. Pudiéramos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y estaba dónde? En la prisión. El yelmo de la salvación habla del casco. Debemos de tener la seguridad acerca de nuestra salvación a través de Cristo para tener victoria en la guerra espiritual. Romanos 8, del 30 al 39. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ponernos el yelmo es la seguridad de la salvación que da Cristo. Y la salvación es encontrarse con Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La única arma en toda la armadura de Dios es la palabra. Jesús venció el ataque del diablo por medio de la palabra de Dios. Lo podemos ver en Mateo 4, del 1 al 10. La iglesia tiene victoria completa en el campo durante los tiempos postreros a través del verdadero movimiento de la palabra, del Evangelio. Esa es la batalla de la iglesia. Es vestirse de toda la armadura de Dios. Es revestirnos con este Evangelio, la verdad de Jesucristo, la justicia de Jesucristo, la seguridad en Cristo, la fe en Cristo. Y con esto entonces podemos hacer la batalla espiritual. Apocalipsis 12:11 dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hacemos la batalla espiritual anunciando el Evangelio de la Biblia. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos enseñaban a Jesús como el Cristo y así estaban haciendo la batalla espiritual. Por todo esto debemos de velar y orar siempre en el Espíritu Santo. Y muchos han querido dar respuesta a orar en el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra de Dios. Es orar conforme a la voluntad de Dios. Venga tu reino. ¿Acaso Dios no quiere que Jesucristo venga? ¿Que Él es su reino? Eso es orar conforme al pacto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Señor, danos el Evangelio, la palabra. Danos a Cristo el pan de vida hoy para fortalecernos y hacer esta obra. ¿Acaso eso no es orar en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios? Señor, ayúdame a encontrar al digno, que yo pueda compartir bien hoy tu palabra, que yo deba hablar como debo hablar. ¿No es orar en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios? Por todo esto debemos entonces velar y orar de esta manera, en el Espíritu Santo. Especialmente debemos orar para encargarnos de la comisión de compartir el Evangelio. Y eso lo leímos ahorita cuando aún el preso no está pidiendo a la iglesia: oren por mí para tener salud, oren por mí para que me traigan un poco de azúcar o para salir pronto. Oren por mí para dar a conocer el misterio de Cristo y para que hable de Él como debo hablar. Porque aún estando preso no es problema, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son las palabras del apóstol Pablo que hemos estado compartiendo hoy. La batalla espiritual del cristiano la lidia vestido de toda la armadura de Dios, haciendo el movimiento de la palabra, compartiendo el Evangelio. Entonces el enemigo tiene que retroceder. Ese es el trabajo fundamental de la iglesia de batalla.